Bueno, estábamos repasando la explicación de los puntos de integración. Acabamos de comentar que finalmente pues, los autores deciden o recomiendan un número de puntos dependiendo de las características del elemento y que recordemos que en esos puntos de integración en verde es donde yo estoy construyendo la matriz de rigidez K. Una vez tengo la K, resuelvo el sistema K por o igual a F y tengo la solución en los nodos. Entonces es en nodos y en puntos de integración donde yo finalmente estoy evaluando información en mi problema de elementos finitos. Una vez tengo la solución nodal de desplazamientos, yo puedo interpolarlo con las funciones de forma que hemos utilizado siempre para reconstruir en cualquier punto X y del dominio. Entonces ahí es donde ya quedo con la gráfica de ANSYS o la gráfica de MATLAB completamente definida para cualquier punto, pero en principio partimos de construir información dentro del elemento en los puntos de muestreo, puntos de integración o puntos de Gauss verdes, y eso nos permite luego resolver en los valores nodales. Esto lo habíamos comentado en la clase pasada. Aquí vamos a hablar un poco sobre las características de esa convergencia y cómo se compara esto con el error de discretización. Entonces, un detalle a tener en cuenta importante es que en principio el error de integración habíamos comentado, vamos a dibujar por aquí la idea. Si yo tengo el error en norma energética o en alguna variable respecto a el tamaño del elemento, por ejemplo, a medida que refino, el problema de elementos finitos converge con una pendiente, ¿cierto? Eso es de acuerdo a la discretización. ¿Qué nos interesa? Que el error de integración converja más rápido. Es decir, el error de integración debería estar, primero que sea idealmente más bajo que este y que converja con una mayor pendiente. Si sucede, por ejemplo, que el error de integración, este es el error de discretización en negro comparado con el error de integración en verde. Si el error de integración puede que empiece más bajo, pero mi cuadratura no es lo suficientemente buena y la velocidad empeora, pues finalmente ahí vemos que el error de mi solución va a estar acotado por estas formas. Entonces vamos a observar en las curvas de convergencia que eso no converge asintóticamente a la solución exacta. La curva negra va para cero, ¿cierto? Converge asintóticamente, la recta. La verde, digamos que también, pero a otra velocidad. Entonces, si eso lo tenemos en cuenta al mismo tiempo, pues vamos a tener una pérdida de velocidad de convergencia y tenemos que revisar los códigos. Bien, entonces, ¿qué son las velocidades de convergencia y cuál es la de discretización? Pues pensemos, por ejemplo, que si tenemos un problema unidimensional, nosotros estamos utilizando una interpolación polinómica, ¿cierto? Entonces tenemos esta base, a sub 2, aquí me equivoqué, esto es x1, esto es x2, más a sub 3, x3, ¿cierto? Habíamos dicho que yo en principio corto en algún sitio la interpolación y me quedo, por ejemplo, con una base polinómica lineal. El error va a estar dado por esto, por estos términos superiores. Si yo entiendo que por acá está la solución exacta, ¿cierto? Que esto es mi solución exacta cuando tengo infinitos términos, ¿vale? Pues mi error, si corto polinómico en lineal, va a estar conformado por la suma de estos términos de orden cuadrático para arriba, y de estos el más importante o el mayor en ponderación es el siguiente, donde yo corto. Entonces digamos que a medida que pongo más términos voy como afinando la solución un poco y siempre van decreciendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo para este caso puedo decir que el error en desplazamientos, ¿vale? Esta es la notación.
cuando considero el tamaño de elemento, va a ser del orden polinómico que estoy considerando más el siguiente término, ¿cierto? Entonces, si mi P es igual a 1, que es el caso acá, que es lineal, entonces el error, bueno, de hecho pongo la curva, pongo la flecha para este punto, el orden del error de los términos va a ser P más 1, es decir, cuadrático, ¿vale? Entonces, en tamaño de elemento, el error va a ser P más 1, o sea, H igual a 2, H a la 2, y eso se verifica en las gráficas, ¿vale? Entonces, revisemos aquí un momento una cosa. Si los desplazamientos son de P más 1, las tensiones y deformaciones, como son derivadas, van a ser de un grado menor, entonces van a ser P. La energía, como es el producto de esto, o es la integral de este producto, donde aquí tenemos P y P, pues entonces aquí tendremos 2P, ¿de acuerdo? Y si hallo la norma energética, o sí, la norma energética, que es normalmente donde normalmente no tenemos en cuenta los análisis en energía de formación, como está acá, sino en norma energética, es una otra métrica para verlo, pues sería la raíz cuadrada de esto, que entonces volvemos otra vez a P. Bien, bueno, al final, ¿qué sucede? Esto yo les había comentado, si escribimos en la gráfica 4, en las gráficas de la práctica 4, las convergencias de esas variables, por ejemplo, en tensiones, allá teníamos en energía, por ejemplo. En energía vamos a ver que en escala logarítmica la pendiente de esta función va a ser de ese orden, ¿vale? La velocidad de convergencia o la pendiente de esa línea recta en escala logarítmica va a ser ese orden del error que tenemos allí, porque recuerden que si graficamos eso en logaritmos, el exponente pasa a ser el término constante que multiplica la función lineal que aparece allí, ¿cierto? Si yo represento esa convergencia, esto está en log-log, ¿no? Estamos diciendo que esto lo hago log, o solamente una en log, la de la h. Esto se vuelve una recta, la que ustedes tienen ahora mismo es como así, que es en h solo, cambio la escala log, esto se vuelve una recta y lo que está en el exponente se pasa a multiplicar como constante y la pendiente de esa línea, el término constante de esa línea que se grafica va a ser el orden que tenga el elemento finito, ¿cierto? Si revisan esas pendientes para los lineales, va a ser en energía, habíamos dicho que era 2P, entonces va a ser 2 por 1, y para la otra sería más alta, sería de 4 en energía de formación. Creo que alguien quiere entrar, un momento. Vale. Entonces, eso es una cosa que se ve en los resultados. Cuando yo estoy, por ejemplo, desarrollando mi código de elementos finitos, ustedes lo hicieron con ANSYS, ese pues digamos que la convergencia está ya verificada. Pero si yo quiero ver si está bien todo implementado, yo hago pruebas de independencia de malla, o mejor dicho, hago varias pruebas de diferentes H's, hago varias mallas, escojo energía de formación o norma energética, la que me interesa. Normalmente, por ejemplo, si revisan trabajos que hayamos hecho en la escuela, hacemos las pruebas en en norma energética. Pero pues ya aquí ustedes tienen las diferentes variables que se pueden representar. Recuerden que interesan medidas globales, ¿no? Las tensiones, si van a hacerlo con tensiones, pues ¿dónde es la tensión que están midiendo? Eso puede ser un problema, entonces si cambia de sitio no es tan efectivo, pero la idea entonces es que cambie las mallas de tamaño y me tiene que dar algo como esto. Si esto lo escribo, si esto lo cambio en Excel a escala logarítmica, esos puntos tienen que darme una tendencia
con la pendiente o la velocidad de convergencia dada por el exponente del orden del error, que en esa línea, en escala logarítmica, vuelvo y repito, es la pendiente, porque esa P pasa aquí, P más 1, ¿no? Por los términos del orden de error. Entonces, esa es una forma primero de verificar el código. Si esa velocidad se pierde, si no es recta, sino que se ve que va para otro lado, entonces tenemos que revisar, por ejemplo, la distorsión de elementos, el jacobiano, la integración, ahí pueden haber errores. Bien. Eso en cuanto en cuanto a lo que corresponde a verificar, por ejemplo, el código y la convergencia del error de discretización. Aquí hablamos también de otro detalle. Aquí estamos hablando que los mismos puntos que los de superconvergencia de tensiones. Bueno, yo ya les había comentado, ¿se acuerdan? Yo no sé si es hasta aquí. A ver, vamos a buscar la imagen. Creo que está en este bloque. No, no está en el anterior. Bueno, lo voy a traer porque es fácil. Aquí lo debemos tener. No nos tardamos mucho. Simplemente mostrar algo aquí. Porque ahí hablamos de superconvergencia de tensiones. Entonces quería recordarles esta gráfica. ¿Se acuerdan de esta representación? Cuando teníamos el problema aproximado, la exacta, lineal, cuadrática, y teníamos aquí los desplazamientos, y la de abajo eran tensiones de formaciones. Estas son tensiones, en esta gráfica que tengo acá. Recuerdan también que, por ejemplo, si aproximo con lineal, las derivas son constantes, entonces tensiones y deformaciones son esta línea amarilla. Si aproximo con con unas funciones cuadráticas, las derivas son lineales y tenía la roja. Y luego esta solución exacta creo que era cúbica, pero si fuera el caso, represento con una aproximación cúbica, tengo la verde. ¿Y qué vemos entre cada una de ellas? Que la amarilla se cortaba, en ese momento lo explicábamos, con la línea roja en ese punto, donde se puede decir que las dos soluciones, ¿qué decíamos? Son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué apreciación hacíamos allí? Si yo evalúo mi solución en amarilla, si yo la evalúo en este punto, tengo la misma precisión que una solución polinómica de un grado mayor. Hagámoslo con la roja. Si yo la roja la evalúo en este punto de acá, ¿cierto? A ver si me deja escribir. Si la evalúo en este punto y la evalúo en este punto, aquí no se ve nada, no, voy a cambiar el color, pero aquí estoy poniendo algo en azul, a ver si bajo esto. Si la evalúo en este punto y en este punto, la roja tiene la misma precisión que la línea verde. Bien. Entonces, bueno, yo no sé si así se encontrarían las cuadraturas, pero resulta que esos puntos donde eso ocurre no son cualquier punto y corresponden a las cuadraturas de los puntos de integración. Entonces, los puntos de integración que les decía estaban ubicados de forma óptima, son puntos de superconvergencia, porque mi solución en esa aproximación es de un orden polinómico mayor y digamos que hago cálculos lineales y tengo precisión cuadrática, ¿cierto? Lo que estábamos comentando. Entonces, eso tiene unas ventajas que veremos, pues aquí estamos comentando y también luego lo veremos cuando hagamos la reconstrucción del error o las técnicas adaptativas. Pero ahí ya entendemos unas de las ventajas de por qué usamos esos puntos de integración de Gauss, qué sucede si yo reconstruyo la solución con esos puntos, etcétera, ¿cierto? Entonces volvamos al contenido que estábamos mostrando.
Estaba aquí no lo vimos, era en el capítulo anterior, pero aquí volvíamos a hablar de los puntos de superconvergencia. Entonces, listo. Revisamos que estemos utilizando cuadraturas de integración numérica que sean las correctas, que la velocidad en esos puntos de superconvergencia tenga un error menor que el error de discretización y que en general el error no esté divergiendo y que converja, por ejemplo, en energía, que converja monotónicamente, que converja asintóticamente por debajo a la solución exacta, ¿cierto? Al final, también nos hablaban de, bueno, les comenté la clase pasada, integración reducida e integración estándar. Esto en ANSYS y en otros programas se puede configurar. Lo recomiendan para elementos donde, pues, entendiendo lo que acabamos de decir, si voy a bajar el número de puntos, tiene que ser elementos que no estén sujetos a altas deformaciones, es decir, casi incompresibles. Si el elemento se mueve mucho, se deforma mucho, o si tiene altos gradientes, pues una técnica de integración reducida no me funciona muy bien. Pero cuando sí cumple esas condiciones de bajos gradientes, incompresible, placa delgada, ¿qué sucede? Resulta que estos dos errores que estamos hablando aquí, que les había dicho que sucedía. ¿Recuerdan? El de integración y el de discretización. En la integración reducida. Habíamos comentado algo, a ver si alguien recuerda. ¿Qué sucede con la viga en cantilever cuando aplico la carga? La solución, ¿cómo es? Yo tengo la carga. Una iba a ser más crítica que la otra. Más rígida. Sí, más rígida. Digamos que si esta es la exacta, ¿cierto? Si yo aplico una carga P y esa viga que está aquí empotrada la resuelvo analíticamente, digamos que me va a dar esa curva. Habíamos dicho que una formulación normal de elementos finitos, pues me va a dar por acá, ¿cierto? Dependiendo de la malla, si era más fina, pues iba a ser más exacta. Pero en general la solución es más rígida que la solución exacta. ¿Qué decíamos de la integración reducida? En los escenarios donde pueda utilizarla sin llegar a perjudicar la convergencia del error. Esa integración reducida, bueno, digamos que FEM y la malla rigidiza y menos puntos flexibiliza. Entonces, integración reducida puede compensar la rigidización o puede compensar el error, y con integración reducida, pues esa misma malla, si es aplicable, ¿no? Por las condiciones de bajas deformaciones, elementos incompresibles, etcétera, pues podría quedar por acá una solución mejor en términos del error. Pero pues hay que tener cuidado que no esté dañando la velocidad de convergencia, como les comentaba. Entonces, integración reducida es utilizar, por ejemplo, para estos triángulos un solo punto. Ustedes pueden probarlo en su código, pueden programar 1 y 3 puntos y ver qué diferencias hay con respecto a la de ANSYS y con respecto a ellas dos, ¿no? Recuerden que ustedes van a utilizar el triángulo lineal con coordenadas locales, entonces pueden programar dos cuadraturas diferentes de integración. Y ahí se ve el efecto o el impacto de, bueno, para ese tipo de problemas, cómo podría alterarse la solución. Pero son muy comunes cuando estamos haciendo cálculos rápidos también. Bueno, ya lo comentamos, tienen el problema, estamos viendo la que no es, tienen el problema de que para muchos problemas con altos gradientes no son buenas. No son buenas, por ejemplo, en mecánica de fractura, cuando hay singularidades, concentradores de tensión. Allí la integración reducida no se va a dar cuenta dentro del elemento que hay un cambio de la tensión, me va a dar un mal resultado. Vale, compensación de errores, lo que ya hablamos. Ya para terminar este capítulo, esto se los quería mostrar sin tampoco entrar en mucho detalle, y es el hecho de que es posible
O sea, en la tecnología de elementos hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, les hablaba en la introducción de XFEM o de GFEM, que son métodos extendidos de elementos finitos, y como esos, pues un montón de cosas. Esos particularmente son muy parecidos a lo que estamos mostrando acá, desde un enfoque un poco más simplificado en términos de funciones jerárquicas. ¿Qué son funciones de forma jerárquicas? Primero, en ANSYS, ¿se acuerdan cuando en el elemento, en la primera práctica, bueno, creo que ya no estaba en esta última versión, pero en el documento hablaban de desactivar funciones extra de desplazamientos? Ahí lo hablaban de extra displacement sheet functions o extra sheet functions, no me acuerdo, que les decía, desactivamos eso para que nos quede el elemento tal cual lo vemos en clase, que es este. Yo puedo de alguna manera, introducir información adicional a los elementos para que tengan un comportamiento más rico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa rico en términos de elemento? Digamos que el elemento es rico en términos de que entre más funciones pueda representar, más rico es y más podrá acercarse a la solución exacta que esté tratando de aproximar. Un campo cuadrático o cúbico o funciones de forma cuadráticas y cúbicas son más ricas que una función lineal. Tienen la capacidad de representar más información. Entonces, las funciones jerárquicas tratan de meter funciones adicionales para que se represente más información sin alterar la topología de la malla o la topología del elemento. Es decir, tratar, por ejemplo, que es lo que vamos a ver aquí en las gráficas, de representar comportamientos cuadráticos con elementos lineales, ¿cierto? Los mismos nodos, pero más ricos. Entonces, ¿cómo se plantea eso? Aquí tenemos las convencionales, ¿cierto? Que las hemos dibujado muchas veces. Ahí están las dos aproximaciones y los elementos pues, lineales tienen esa ponderación, los cuadráticos tienen otro nodo, ¿vale? Que es lo que no queremos meter. Tenemos otro nodo porque pues me toca cambiar la malla, me toca aumentar los grados de libertad del problema, me crece el sistema, ¿cierto? De la matriz K, y bueno, ¿cómo puedo hacer lo mismo sin meter más nodos, pero mejorando esa aproximación lineal? Entonces miren más o menos en lo que se fundamenta gráficamente. Bueno, a ver dónde está el dibujo. Aquí, por aquí. Aquí la idea entonces es hacer algo como esto. Meter una función jerárquica que tiene esa pinta. En los nodos sigo teniendo aproximación lineal, pero luego meto otra función en los mismos nodos. Miren que ahí no estoy agregando un nodo extra con comportamiento, en este caso, cuadrático. ¿Eso cómo se comporta cuando voy a interpolar? Bueno, lo que comentaba, puedo utilizar todo lo que ya está ensamblado en el elemento, la misma malla, etcétera, y lo único es que se recalculan algunos datos. Pero miren, si yo fuera a interpolar con esos dos, un valor de desplazamientos tendría eso, listo, ese está claro, es la interpolación que hacemos desde termodinámica o desde matemática, pues la que ensayamos una vez. Le doy dos temperaturas, dos valores, tengo las ponderaciones lineales y yo interpolo con esa línea. Si ahora le meto otro término, la función verde lo que hace es que los valores entre esos dos puntos van a quedar interpolados con esa curvatura, ¿vale? O sea que yo pudiera, este punto, si mi solución tuviera este punto, yo lo voy a tener. Miren la diferencia para el mismo punto. En medio, cuando estoy reconstruyendo esa la solución, si tuviera la función lineal, pues ahí cambia mucho. Entonces, cuando yo necesito este tipo de cosas, la función jerárquica me permite capturar ese comportamiento cuadrático sin agregar grados de libertad, simplemente poniendo una función extra. ¿Qué pinta tiene? Pues recuerden que eso tiene que cumplir partición de la unidad. ¿Cuáles son las condiciones? La sumatoria de las n's son partición de la unidad, sean cero en los, sean, bueno, lo de los nodos, ¿no? Sea uno en un nodo, cero en los otros,
y como aquí en medio no tenemos nodo, esa función jerárquica pues debe ser 0 en los nodos principales del elemento, ¿cierto? Y en medio ella va a jugar con su comportamiento cuadrático tratando de ajustar mejor la solución entre esos dos puntos extremos. Para definirlas, pues hay muchos tipos de funciones jerárquicas. Aquí simplemente ponemos un ejemplo. Funciones jerárquicas que hemos utilizado, por ejemplo, funciones que tengan comportamiento singular para representar los campos cercanos a las puntas de grieta, ¿cierto? Les comentaba eso, que es más o menos lo que hace XFEM. Funciones jerárquicas de tipo discontinuo también, o que representen cambios en el gradiente, por ejemplo, en bimateriales, en grietas también, obviamente, eso es una discontinuidad fuerte, en cambios de fase. Hay funciones jerárquicas para representar, por ejemplo, no sé, estructuras como inclusiones. Hay handbooks y hay muchos artículos en la literatura que se basan o se la pasan allí estudiando cómo podemos desarrollar funciones jerárquicas para problemas específicos, ¿vale? Entonces, bueno, las condiciones son las mismas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se plantearía esto, ya lo pueden revisar, pero pues la idea no es utilizar funciones jerárquicas en nuestro problema, ¿bien? Lo mismo pasaría con una función cúbica, donde podemos agregar muchísimas funciones jerárquicas manteniendo la topología de la malla, y obviamente pues eso va a... ¿Qué problema tienen las funciones jerárquicas? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, primero hay que estudiar bien las funciones para poderlas definir, y segundo, que al final son cálculos, ¿cierto? Yo puedo poner muchas funciones jerárquicas, pero si finalmente son operaciones que voy a tener que desarrollar en el código, o sea, cálculos que tengo que hacer, y eso puede incrementar el costo computacional. Y lo otro es que no necesariamente representan los valores de la solución, es decir, ¿se acuerdan que, ¿cómo se llama? Los valores de desplazamientos que nosotros estamos hallando en los nodos son directamente los valores de desplazamiento físicos. ¿Bien? Cuando meto funciones jerárquicas, eso ya no tiene una representación física directa. Entonces, bueno, me exige también más postprocesamiento. ¿Bien? Aquí tenemos algunos ejemplos. Como les comentaba, pues hay muchas familias o muchos tipos de funciones jerárquicas que se pueden definir. Este creo que es un ejemplo de los que están Sienkiewicz, pero en la literatura hay muchos. Y bueno, ya quería... ¿Qué más teníamos por aquí? Las de Legendre. Bueno, esas son las que estamos viendo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre estos ejemplos que estamos mostrando. Como les comentaba, no nos interesa mucho meternos en la función matemática, sino representación gráfica de cómo esas funciones se enriquecen, por ejemplo, la aproximación lineal, ¿de acuerdo? Vamos a mirar aquí una cosa, porque no me salta. Estoy aquí. Aquí tenemos una representación también de cómo se aproximan las funciones de forma o cómo se pueden dibujar las funciones de forma cuando tenemos un elemento lagrangiano, el que vimos en las primeras imágenes de interpolación, y la misma representación del campo, pero utilizando funciones jerárquicas. Vemos que las diferencias no son muchas, son muy similares,
Y bueno, pues ahí queda el dato de interés. Estas funciones, digamos que en los códigos no son modificadas por los usuarios, no suelen modificarse por los usuarios, aunque, por ejemplo, en programas como Abacus, yo puedo crear elementos de usuario donde sí tenga implementadas este tipo de funciones. En ANSYS yo no lo he hecho, ¿vale? Pero en Abacus es posible crear una librería de elementos donde configure la tecnología de elemento para que tenga este tipo de implementaciones. Yo no sé si, lo comentaba ayer con unos chicos, yo no sé si en lo que liberó ANSYS recientemente, que permite interactuar mediante Python con diferentes aspectos de la interfase, pueda hacerse la implementación de elementos de usuario, pero eso pues todavía no lo hemos probado nosotros en la universidad. Sé que en otros programas sí se puede hacer, en Abacus, por ejemplo, sí se puede desarrollar, para que lo tengan en cuenta si llegan a necesitar un tipo de implementación como esta, que pues Abacus es otro programa de elementos finitos con los mismos módulos, una interfaz ligeramente distinta, pero pues la idea es también lo que estamos viendo aquí en clase con ANSYS. Bien, entonces, con eso terminaríamos el tema de funciones de interpolación. Recuerden, pues, las funciones jerárquicas es como un tema adicional, en los apuntes está un poco más explicado. Si quieren más detalle, en el libro de Sienkiewicz hay referencia, pero no me interesa meterme a enrollarme mucho con esa parte. Que quede claro sobre todo la transformación de coordenadas. Aquí estoy mirando el índice, ¿no? La transformación de coordenadas, que es lo que van a tener que hacer ustedes para adaptar su código de elementos finitos para coordenadas locales. La integración numérica, que comentamos, ahí pueden probar con 1 y 3 puntos, simplemente es configurar en la librería que les comentaba, en la rutina o en la función de puntos de Gauss, que ustedes le indiquen cuántos puntos van a utilizar y ella les devuelva las coordenadas y pesos, y simplemente es adaptar el ciclo for para que lo haga entre 1 o 3 puntos o más, si quieren poner más. Y bueno, lo otro sí ya previo era, digamos, una introducción de tipos de elementos, 2D, 3D, unidimensional. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Vamos. Vale, aquí vamos a cambiar entonces, para avanzar al siguiente contenido, pues quedó así como, bueno, en realidad estamos como a mitad de clase, así que no queda tan mal. Pensé que iba a ser más al inicio, bueno, pues hablamos bastante allí. Nos quedan 2 capítulos. Recuerden que ya quedan, las clases terminan el 25, entonces quedan más o menos 2 semanas. ¿Cuál es la idea? Estos 2 capítulos los vamos a ver, bueno, casi que hoy voy a contarles un poco la historia que queda pendiente, y la idea es que tengamos estos espacios para trabajar en clase el código de MATLAB y que no quede pues como trabajo, que no quede como tanto tiempo de trabajo fuera de clase. Bien, esta diapositiva que ustedes pues tienen también por allí es muy sencilla, y el propósito es que una vez hemos visto todas estas cosas, pues repasemos algunos conceptos y preguntarles cómo se entiende la solución de elementos finitos que estamos, digamos, ya desarrollando. Ya la tenemos, ya la implementamos a mano, ya la estamos haciendo en ANSYS. Cómo se caracteriza esa solución, y que otra vez un poco como introducción al siguiente capítulo, esto también ya lo hablamos, qué tipos de errores hay. Entonces, comenzando, bueno, la solución yo creo que ya está muy claro que no es una solución de tipo exacto, es una solución aproximada, y en función de qué tan bien define la aproximación, me acercaré más a la solución exacta, que en principio no conocemos para problemas generales. Recordemos que la solución exacta se define analíticamente si pudiera resolver esa ecuación diferencial para cualquier condición de carga, material, geometría, pero eso en principio no se puede. Entonces, bueno, yo lo hago numéricamente y empezamos.
Pensando en el ejemplo de la placa con agujero que estuvimos haciendo en las primeras clases, vamos a evaluar algunas características de la solución. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿qué opinan ustedes de la continuidad de desplazamientos? O sea, que se mantienen con una misma frecuencia, o sea, como... Características de la solución. ¿Se cumple la continuidad de desplazamientos? Eso pues, bueno, yo les comentaba que cuando lo hago en pregrado, aquí les hago exámenes y tal, y esa es una de las preguntas que le hago a los chicos de pregrado. Les cuento, bueno, la formulación de elementos finitos es continua en desplazamientos. ¿Qué opinan ustedes? Debería, ¿no? Sí, debe cumplir desplazamientos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando una interpolación de desplazamientos que es U, bueno, la copio por acá. Recuerden que estamos haciendo U, por ejemplo, en X, en una sola dimensión, ahí, que es continua. Estas funciones de forma, esta interpolación con funciones de forma es continua. ¿Tiene continuidad de qué grado? ¿Le suena esto? Grado cero. Continuidad C0 es continua y diferenciable por lo menos una vez, ¿cierto? Para elementos convencionales. Tiene continuidad C0, las de, ¿cómo se llaman? Los elementos shell o tipo placa tienen continuidad incluso mayor de grado C1, pero todas esas formulaciones son continuas en desplazamientos. ¿Cómo verifico eso? Pues si hago la gráfica de análisis de los desplazamientos, se ve que esas isocontornos son continuos en los contornos entre elementos y en los nodos, ¿vale? No hay saltos. Aunque el isocontorno se ve como si fueran franjas, eso es por la división de los colores que vimos la clase pasada en la interfase gráfica, ¿no? Yo le puedo decir que eso sean mucho más colores y va a ser mucho más suave, continuo. ¿Qué opinan del equilibrio nodal? ¿Se cumple el equilibrio en nodos? Sí. Sí, se cumple el equilibrio en nodos porque de alguna forma eso que estamos resolviendo, ¿se acuerdan? Se parece mucho a lo que se hace para las armaduras, ¿cierto? Nosotros estamos resolviendo un sistema lineal que básicamente verifica equilibrios de fuerzas en equivalentes y con el resto de la malla en todo ese sistema. Entonces, K puro igual a F, muy similar a los sistemas de armaduras, que son un sistema de ecuaciones donde al final hago el equilibrio en toda la malla y esto es básicamente también un equilibrio de fuerzas. Allí tenemos, estas son las fuerzas equivalentes en nodos del contorno, pero bueno, digamos que dentro de todo ese sistema se mantiene el equilibrio nodal. Equilibrio de contornos entre elementos. ¿Qué opinas? ¿Se cumple el equilibrio en el contorno de los elementos? Sí. Vale. Sobre esa, bueno, ahí está el dibujo, ¿cierto? Piensen en ese caso. Recuerden cuál es la ecuación que nosotros estamos resolviendo. ¿Cuál es la ecuación diferencial que estamos resolviendo para un problema en dos dimensiones? Eso es gradiente de esto más volumétricas igual a cero. Pero eso es, si lo dibujo gráficamente, es esto, ¿cierto? Sigma X, sigma Y. Bueno, aquí tengo también sigma Y y luego tengo el cortante. Con el tau XY simétrico en los dos lados. Esta representación es la ecuación de equilibrio interno.
¿vale? Es decir, para cada punto de mi dominio, para cualquier punto de mi dominio, yo digo que existe un equilibrio de las fuerzas internas. Recuerden que estas sigmas se pueden expresar como diferenciales de fuerza iguales a sigma de X diferencial de área, donde pues el área sería la dada por ese volumen de allí, ¿cierto? Las caras de ese volumen. Entonces, las caras, no la superficie que marca. Entonces, estamos haciendo equilibrio de fuerzas internas si resuelve el problema diferencial que no conozco la solución, ¿cierto? Que no conozco la solución. Bueno, eso por un lado. Ahora vámonos a ver si cumplimos esas ecuaciones. Si yo tengo esa malla con dos elementos, ¿de acuerdo? Aquí tengo un nodo y aplico una fuerza. Entonces causo esa deformación. Si yo me fijo en este elemento diferencial y pensando en esta ecuación de equilibrio, ¿vale? Desde este lado, el elemento que está en rojo, voy a tener una tensión y una deformación distinta de cero, ¿cierto? Desde el elemento 1, 2, 3, ¿cuál es la tensión y de la deformación? ¿Cuánto vale? 0. 0, porque los nodos no se han desplazado, entonces aquí deformación y tensión 0, y aquí tengo una deformación y tensión distinta de 0, con lo cual esto aquí en el contorno no va a estar en equilibrio, ¿cierto? Se ve aquí gráficamente que esto si yo hago ese diferencial de área, no cumple la ecuación de equilibrio interno. Entonces, en los contornos, con este ejemplo sencillo, ya se ve que no se cumple, y la cosa se pone más evidente si trazamos, por ejemplo, en ANSYS, esta gráfica, donde aquí estamos representando las tensiones en dirección vertical, ¿vale? ¿Qué vemos, por ejemplo, en este contorno de acá? Que por un lado, en el elemento de abajo hay unos gradientes y esos mismos colores no se ven en el de la parte superior, ¿cierto? O sea que a lo largo de ese contorno, los valores de equilibrio no se van a, no van a ver, no tiene correspondencia. Arriba y abajo va a tener valores distintos. Entonces, equilibrio en el contorno entre elementos no se cumple. Desplazamientos impuestos, ¿qué opinan? ¿Se cumple o no, chicos? Ese de desplazamiento de impuestos es que yo le diga dentro de las condiciones de contorno contorno que sabes. No. No se cumple. No. Bueno, recuerden que ¿cuántos tipos de condiciones de contorno hay? Habrían traslacionales, rotacionales, ¿sí? No, de condiciones de contorno para el problema diferencial. Habíamos hablado que habían dos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esas dos? Condiciones de contorno, que las estudiamos en residuos ponderados y en variacional. Las genéricas eran Neumann y Dirichlet, ¿cierto? Sí. Que estas eran naturales y estas las llamábamos esenciales, ¿vale? Y para nuestro problema elástico, estas condiciones de Neumann, ¿qué eran? O las Dirichlet, ¿qué eran? Para un problema, por ejemplo, de vigas o de carga axial, estas eran las tracciones y estos eran los apoyos o desplazamientos, ¿cierto? Apoyos, desplazamientos. Bien, esos son los tipos de condiciones que hay. Aquí estamos preguntando, ¿los desplazamientos impuestos como condición de contorno se cumplen exactamente?
Entonces esto lo estábamos imponiendo en el sistema K por U igual a F, ¿sí o no? ¿Qué habíamos dicho? Que las condiciones naturales aparecían de forma implícita en el vector de fuerzas equivalentes y las condiciones de Dirichlet esenciales las metíamos a la fuerza como filas y columnas en ese sistema de la K, ¿se acuerdan? Que podíamos usar multiplicadores de Lagrange, podíamos borrar las filas porque ya las conocíamos, podíamos poner filas y columnas en ceros con uno en la diagonal y poner otro tipo de condiciones. Bueno, ahí había varias formas, MPC, borrar filas, ponerse en ceros, etc. Pero el hecho es que esas condiciones de desplazamiento, como ya las estoy forzando en la ecuación, se cumplen exactamente. Es decir, si yo digo que el desplazamiento en X del nodo 9 es, aquí lo copié mal, el desplazamiento en X del nodo 9 es 0, ¿cierto? Aquí va a haber una fila, columna para ese valor de U9 y se cumple que es 0 exactamente. Entonces, los desplazamientos impuestos, que son los apoyos que tengo aquí abajo, si lo grafico en ANSYS y eso tiene que ser 0, eso me va a dar 0 exacto. En los nodos no se va a mover. Listo, en los nodos el desplazamiento se cumple exactamente. Sobre las tracciones impuestas, ¿qué opinan? ¿Se cumplen o no se cumplen? Valeria, Camilo. Sí, sí se cumple. Sí se cumplen. ¿Quién más hay por allí conectado? Señor, sí se cumple. Vamos a preguntarle a todos para que no sea María la única que participa. A ver, tenemos... ¿Me escucha, profe? ¿Quién está por acá? Camilo. Aló. Sí, señor. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Se cumplen las tracciones impuestas o no? Pues es que yo mirando en el tema de los desplazamientos, ya a la hora de mirar, pues yo diría que no. No se cumplen. Bueno, Valeria, ¿tú qué opinas? Que tampoco se cumple, profe. ¿Aló, me escucha? Valeria, Alejandro, Sí, señor profe, le estaba mencionando que sí, sí se cumplían. sí se cumplen, vale. Y Valeria, ¿qué opinas? Sí, en el chat que no se cumplen, profe, creo que no tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono. No, dice que parece que no le funciona. No, Ah, vale, listo, sí. Vale, no se cumplen. Las tracciones impuestas son estas que estamos comentando aquí. Ay, a ver, estas de aquí. Son las condiciones de Neumann. Es decir, yo tengo una carga axial, por ejemplo, en esa placa, y le digo que voy a aplicar 100 megapascales, ¿vale? Entonces la pregunta es, si yo le digo que aquí arriba se van a aplicar 100 megapascales, ¿se va a cumplir o no? ¿Cierto? Entonces, si yo hago esa verificación en ANSYS, resulta que cada uno de esos dos elementos tiene tensión distinta de 100. Esta es la exacta, y esto es lo que para ese problema tenemos en estos dos elementos de arriba. Pareciera 100, ¿cierto? Se aproxima bastante, o 1000 o 10.000, que es lo que está puesto aquí, pero no llega al valor exacto. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro, vamos a mirar esta tensión en X. ¿Cuánto debería valer la tensión en X en este lado de acá? 0. 0, ¿cierto? Porque tiene una condición de carga externa. Recuerden que aquí las condiciones de Neumann, pues, aquí lo corté, pero no, aquí sería 100 o lo que sea, y aquí sería 0. Lo mismo que acá la radial, 0. Y si yo verifico eso en esta gráfica, por ejemplo, pues no tengo el valor de cuánto da, porque no tengo la escala numérica, pero sí sé que en los amarillos y en los cafés está dando distinto, ¿cierto? Entonces ya por lo menos uno de esos dos es distinto de 0.
Entonces, no lo cumplo arriba donde tengo cargas aplicadas conocidas, no lo cumplo tampoco en este caso para tensiones normales en planos libres de carga, que debería ser 0, y en principio la condición de Neumann no se cumple exactamente porque se impuso de forma débil en el problema, ¿cierto? Se impuso de forma débil, es decir, apareció de forma implícita en la formulación. Recuerden que eso yo no lo forcé. En ese sistema K puro igual a F no hay una condición fuerte. Y de hecho, pensemos en otro problema gordo que hay. En esa misma geometría, por ejemplo, que tengamos varios nodos. ¿Bien? ¿Cómo hicimos el cálculo? Bueno, aquí yo tengo una tracción, ¿cierto? Que es el ejercicio que ustedes están haciendo. O que hicieron, bueno, el que estábamos revisando de poner las tracciones en el contorno. Entonces, miren el problema que tenemos. ¿Cómo calculan las fuerzas equivalentes en nodos, chicos? ¿Integral de qué? De volumen. No, de contorno. Ah, ok, sí, sí. De contorno, bueno, les ayudo con esa por las tracciones. Esa es la que ustedes están haciendo, ¿cierto? Una integral de gamma o de, bueno, les pongo la letra que uso normalmente. Ahí, ¿qué fue? Por favor. No es de omega, sino que es de contorno, ¿cierto? Una gamma, que es en el contorno, que es en esta línea de acá. Voy a integrar en el contorno, en la línea superior, funciones de forma por las tracciones impuestas. Estas tracciones aquí sería en x0, en y tendría la t, ¿cierto? Sería 0 ti, vale, eso lo hago. Lo hago de forma integral. Entonces, primera cosa, si la función es así, si la t de x es una función de este estilo, ¿cómo hago esto de forma integral, muchachos? Tengo que hacer una sumatoria en puntos de integración. También, o sea, para cargas, en el problema que tenemos en MATLAB propuesto, y el que hicimos también en clase, las cargas eran muy sencillas, porque eran cargas lineales o cargas constantes. De hecho, el de carga lineal ustedes lo tienen que integrar, ¿de acuerdo? Pero la integración, pues, la hacen analítica, por ejemplo. Pero para una carga cualquiera, yo tengo que integrar en puntos de integración, tal cual hicimos ahora el ejercicio en el elemento. Es otra integración adicional que introduce error. Y digamos que al final yo evalúo los puntos de integración, porque recuerden que el computador no hace integrales. Yo esta carga rara que tengo acá, se la tengo que enseñar a hacer. Entonces, ¿cómo se la enseño a hacer? Pues yo cojo este elemento en el contorno, defino una cuadratura unidimensional, evalúo estos puntos y hago la sumatoria en puntos de Gauss de los valores de la función por los pesos, ¿de acuerdo? Y eso va a ser el equivalente de esta área, ¿listo? Primera aproximación, eso ahí, a menos que sea lineal constante, eso no me va a dar exacto. Segunda, yo después de hacer eso, ¿con qué quedé? Con una fuerza K y una fuerza K, ¿cierto? Dos fuerzas. Puntuales equivalentes. ¿Listo? Entonces hagamos una sencilla. Supongamos que esto mide 1, o sea, en términos de área sea 1, y yo tengo una fuerza equivalente de 10, ¿cierto? De 10 unidades. Una tracción equivalente, una tracción de 10 unidades en toda esa cara, y yo la tengo que hacer en estos pedacitos que cada uno tiene 1, ¿vale? Entonces, si aquí hay una de 10, una de 10, una de 10, una de 10, en términos de fuerza, porque la presión se distribuye uniformemente, ¿cuánto valdrían las fuerzas equivalentes acá en este nodo y en este nodo? Si, digamos, la nominal aquí en la superficie es 10, ¿cuánto le pondrían a cada lado? 5 y 5. 5 y 5. Ah, perdón, ahí lo metí mal. 5 y 5, correcto. 5 y 5 y ensamblo el vector de las Fs, ¿cierto? El vector de las Fs de fuerzas equivalentes, pues le pongo en algún sitio 5 y le pongo en otro 5, vale. ¿Cuánto valen para este nodo de acá?
5 y 5, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto valen para este de acá? Cuando lo esté ensamblando. 10. Resulta que cuando yo estoy ensamblando, recuerden cómo hacemos el ensamblado. Aquí le pongo 5 para ensamblar, voy a ponerlo en otro color. Para ensamblar este elemento, aquí le pongo, esto no me gustó. Para ensamblar este elemento, aquí le pongo 5 y aquí le pongo 5. ¿Se acuerdan? Que yo lo sumo acá. Entonces, más 5 más un 5 por otro lado. Cuando yo ensamble este de acá, aquí le voy a poner 5 y aquí le voy a poner 5. O sea que va a quedar más 5 más 5. ¿Vale? ¿Qué me queda al final? Y pensé, ¿qué me queda al final? ¿O qué problema tengo al final? Si yo miro esa distribución de fuerzas equivalentes, va a ser así, ¿cierto? En los extremos va a ser 5 y aquí va a ser 10. Entonces, la precisión de, bueno, mejor dicho, en la integración de las fuerzas equivalentes y en la discretización de las fuerzas equivalentes, también hay unos errores asociados, aparte del error de ponerlos implícitamente en la formulación. Entonces hay varias cosas que pueden causar problemas. La discretización causa problemas, la integración que se hace de fuerzas que no son constantes causa problemas, y finalmente el hecho de que se ponen en la formulación de forma implícita causa problemas porque no se cumplen exactamente esas condiciones, y por eso vemos que pues, casi que en ningún, se acercan, por supuesto, pero no se cumplen, ¿vale? Y ahí está en rojo. La ecuación de equilibrio interno, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Listo, María dice que sí. Alejandro dice que También, sí, señor. Eso sí. también. Camilo, ¿se cumple o no se cumple la ecuación de equilibrio interno? Pues yo diría que no, porque digamos cuando vimos el equilibrio entre contornos, pues se puede evidenciar dentro del elemento los gradientes. Exacto, vale, eso es por un lado. ¿Y Valeria qué dice? Esa es una razón. Bueno, miremos a ver si es verdad o no. Valeria no se cumple, vale. Entonces, volvemos a la diapositiva que les mostré. Esta de aquí. ¿Cuál es la solución que cumple esta ecuación de equilibrio interno? ¿Se acuerdan? Esta es la ecuación de equilibrio interno que aquí tenemos en la diapositiva, expandida en 2 dimensiones. Esos gradientes son derivadas en las 2 coordenadas, más las fuerzas por unidad de volumen. Eso que estamos viendo es la misma ecuación de equilibrio interno en verde acá, simplificada en notación con la divergencia. ¿Qué solución cumple esa ecuación? La de elementos finitos. ¿Se acuerdan cuando hicimos residuos ponderados? Sí. Que decíamos que esto era igual a un residuo de X, cuando aquí metíamos un desplazamiento que era distinto a ¿cuál? Al exacto, ¿cierto? Entonces, la solución de esa ecuación diferencial exacta es la única que la cumple. El resto que tenemos nosotros, puras soluciones de elementos finitos, tienen un residuo que hace que esto no se cumpla. Entonces, esta ecuación no se cumple porque para nosotros siempre va a ser diferente de cero. ¿Que esto tiende a cero? Perfecto. Vamos a buscar una solución que no cumple la ecuación de equilibrio, pero que el residuo es muy bajo, tiende a cero. Pero en general nosotros tenemos el problema de que hay un residuo. Entonces, no cumplimos el equilibrio, no cumplimos la ecuación diferencial porque la única que la cumple es la exacta, y lo que comentaba Camilo, aquí arriba, cuando hicimos equilibrio entre contornos, ahí directamente no la cumplíamos, y ese contorno entre elementos es parte del dominio de nuestro problema. Entonces,
Si no lo cumplimos allí, pues menos lo vamos a cumplir en los otros sitios, ¿vale? Entonces, esta tampoco se cumple. ¿Listo? Eso es características de la solución de elementos finitos, que pues la idea es que tengamos claro qué se puede cumplir, qué no se debe cumplir, sobre todo cuando estemos revisando los resultados de los códigos, pues revisar, por ejemplo, que los desplazamientos sí estén respondiendo en el sistema a los valores que se están dando de entrada, tener claro que las tracciones no necesariamente se cumplen, pero pues a medida que refino se tienen que ir acercando, ¿vale? Estas son cuestiones para el usuario y para el desarrollador, ¿no? Verificación de los códigos. Obviamente, cuando ustedes programen algo, tienen que verificar que esos comportamientos se sigan presentando, lo que se cumple se tiene que cumplir y lo que no, pues saber bajo qué criterios se plantea esa respuesta. Y bueno, también allí pues para investigar hay muchas cosas, hay mucha gente que trabaja, les había dicho, por ejemplo nosotros hemos trabajado cómo mejorar el equilibrio entre contornos, tanto externo como entre elementos. Tenemos técnicas desarrolladas que trabajan en tratar de garantizar el equilibrio en el interior, mediante técnicas duales, etc. Ahí hay muchas cosas que se hacen, pero en formulaciones convencionales y en general, pues eso no se cumple, ¿no? Porque si tuviéramos ese cumplimiento, pues hablaríamos de que tenemos soluciones exactas y eso pues hoy en día no es el caso. Bueno, sobre errores de modelado, perdón, de elementos finitos. Vamos a revisar esto que ya lo hemos hablado antes. Empecemos a ver qué orden tenemos aquí. Bueno, Alejandro, por ejemplo, ¿qué sería el error de modelado? Error de modelado, bueno, puede ser cuando pongo yo, a lo mejor no interpreto o no pongo las medidas correctamente, ¿sí? Me imagino yo. Exacto. Sí, exacto. Son errores como de la interpretación del sistema real en un sistema físico, matemático, ¿cierto? Yo lo tengo que escribir en papel. Esa es la idea, ¿no? Yo un problema que estoy viendo allí en el mundo real, tengo que escribirlo en el papel y tengo que crear el modelo físico. Primero tengo que escoger con qué física lo voy a resolver, en qué unidades lo voy a medir, qué ecuaciones voy a utilizar, bueno, todo el proceso, incluso qué método matemático, etcétera. Eso es el modelado que en principio aquí nos enseña porque ustedes lo estuvieron aprendiendo toda la carrera. Redondeo y manipulación, por ejemplo, Camilo. Pues ¿qué entendemos por errores de redondeo y manipulación? Eso también lo vieron en la carrera y seguramente también lo sufrieron mucho en los exámenes. ¿Qué entendemos por eso? Como de las cifras. pues Sí, exacto. digamos que Bueno, y pregunta, ¿de ese error nos preocupamos nosotros o no? Valeria, ¿nos preocupamos del error de redondeo y manipulación? Bueno, en principio, el redondeo y manipulación es lo que comentaron, es las cifras significativas asociadas, pero bueno, es eso, pero asociado ¿a qué? A sumar y restar, por ejemplo, números muy grandes como números muy pequeños, a dividirlos, ¿cierto? También, cuando yo hago esas cosas, por ejemplo, si a un número que está en millones, le sumo un número que está en 10 a la menos 6, está claro que ahí no estoy haciendo nada. Eso puede ocurrir numéricamente, pero a nosotros no nos va a preocupar porque ese error está controlado por las herramientas matemáticas que ya están programadas y que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, el solver de MATLAB. MATLAB me va a avisar que hay un error. ¿Cómo me avisa MATLAB que ese error existe? Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen?
Yo estoy programando allí el código que les pasé y como MATLAB me dice que tengo un problema de redondeo y manipulación. ¿En qué puede ocurrir ese error y yo qué pudiera hacer allí para corregirlo? ¿Dónde creen ustedes? Hay varias cosas que pudieran pasar, no sé, un escenario que se les ocurra. ¿Dónde puedo tener un problema de redondeo? Entendiendo pues que no es ya el tema específico de las cifras, sino que estoy resolviendo mi problema y por alguna razón voy a tener ese inconveniente. MATLAB, ¿qué me dice a mí? En la malla, pensemos en la malla. En una malla, ¿dónde puedo tener problemas de redondeo y manipulación? En la rigidez, en la matriz. Sí, bueno, en la matriz de rigidez puedo tener errores de redondeo y manipulación cuando mi malla tiene conectados elementos muy grandes con elementos muy pequeños, ¿cierto? Eso pues difícilmente ocurre porque el mallador me avisa de las características de la malla y bueno, recuerden que en la matriz de rigidez yo integro cada elemento y lo voy sumando allá, ¿cierto? Entonces, si mi elemento es muy grande, pues tendré unos valores. Si mi elemento es muy pequeño, esos valores van a estar escalados varias veces por debajo. Y entonces, en los términos de la matriz de rigidez, la interacción entre esos dos con los nodos que estén conectados va a ser muy pequeña. Eso al final es difícil que ocurra porque el mallador me va a evitar esos problemas. Él me va a avisar las métricas de distorsión, etcétera, etcétera. Pero cuando eso no lo puedo, o sea, ¿cómo sale finalmente el error? Pues salen errores de mal condicionamiento numérico. MATLAB, por ejemplo, me va a decir que las matrices están mal condicionadas y que tengo términos dentro de la matriz que no están en la misma escala y que tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando C++ o Python o MATLAB me avisen que tengo mal condicionamiento numérico, tengo que revisar, por ejemplo, primero que todo, los temas de tamaños y que no tenga errores asociados a redondeo de cosas que se estén haciendo a diferentes escalas, ¿vale? Listo, ese digamos que no me preocupa mucho porque las herramientas que utilizo me van a avisar. Integración numérica. ¿A qué hace referencia ese? Alejandro, por ejemplo. Integración numérica, a ver, Este es modelado, multiplicaciones. no sé si a lo mejor al evaluar los límites tuvieras un error de integración numérica. Pues como estamos trabajando con una sumatoria. Sí, exacto. Bueno, este es el que explicamos hoy al principio de la clase anterior, ¿no? Y es el hecho Es que el viernes de sí no que, puedo conectar, ya estoy perdido. sí, el hecho de que cuando hago esta aproximación, mírenla, y voy a integrar la matriz de rigidez, tengo un error. Y les comentaba hace un momento, cuando voy a poner fuerzas que son distribuidas, también puedo tener un error adicional acá. Entonces, integración numérica en las herramientas de elementos infinitos se hacen en dos sitios, principalmente. Para el ensamblado de la matriz de rigidez, que es B transpuesta por D por B, y se hace un sumatorio en puntos de Gauss, y para atracciones en el contorno, donde lo hago también con puntos de integración. Y esos dos, miren, aquí tengo la integral que tengo que hacer y aquí está lo que resultó haciendo, ¿no? Una integral analítica en un medio continuo, exacta, la tengo que hacer necesariamente como un sumatorio en puntos de integración de forma discreta y ahí tengo un error. Aquí era donde comentábamos que este error debe ser menor y converger más rápido a cero que el error de la malla, que sería entonces el error de discretización.
El error discretización, este sí, en integración tenemos que programarlo nosotros, controlarlo. Ustedes van a ver allí la diferencia entre usar un punto y 3 puntos o más puntos. Pues, no sé si para ese problema sencillo se note, pero puede verse alguna cosa, ¿vale? No les va a dar igual en todo caso. Lo otro es el error de discretización asociado a la malla, y aquí hablamos de dos tipos de error, el local y el de polución. El error local es el error, por ejemplo, en los altos gradientes. Esta esquina, esto es un problema de una esquina entrante que está aquí a tracción, entonces esto trata de abrirse y aquí hay un esfuerzo singular, ¿vale? Es como una grieta, como un tipo de grieta, pero pues es esquina. Este concentrador de tensión tiene un problema con los gradientes locales, tiene un problema local con los gradientes en estos elementos. ¿Cuál es la idea? Pues comentarles que tengan claro que ese error que tengo acá tiene otro error de polución asociado a elementos más alejados. Entonces, cuando tengamos problemas con altos gradientes, la invitación es que prestemos atención de hacer alguna cosa para controlar el error en esta zona que no sea necesariamente muy alto y no se transfiera a las zonas suaves. Una tendencia cuando tenemos problemas con concentrares es decir, bueno, no, eso aquí lo dejamos, a mí no me interesa la tensión aquí, si yo tengo mi problema de diseño en esta zona, pues digo que como es zona suave me voy a quedar solamente con los resultados de tensión allá. Pero esos resultados pueden estar afectados por el solo hecho de que yo dejo esta zona sin resolver. Entonces, errores locales tienen polución a zonas suaves del problema con errores en términos de la malla, discretización, ¿vale? Y esos eran pues, los comentarios que teníamos sobre características de la solución y los errores en elementos finitos. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, yo tenía era una pregunta con respecto al trabajo. Sí. Lo único que tenemos que hacer es la edición del código en que implementemos los condicionales, o sea, un for que maneje toda la malla. Bueno, no es solamente poner un for, sí, pero hay que poner, mejor dicho, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cambiar. Es que, digamos, yo lo que estamos haciendo, aparte es resolver el ejercicio que nos dio con for, ¿sí? Con una o sea, nosotros hacer un código MATLAB para ese ejercicio, pero ahora ese código que hacemos lo tenemos que llevar a lo que ya está formulado dentro de los archivos que nos mandó, que están en el Moodle, ¿cierto? Entonces tenemos que adaptar eso a lo que hicimos, es lo que lo que tenemos como entendido. Estamos hablando de, porque es que yo creo que no entendí. Es que no sé si son dos trabajos aparte o todo es lo mismo. No, todo es o sea, estoy hablando del proyecto en MATLAB, que es, ¿cuál de todos estos es? Bueno, creo que aquí está el elástico. Al final son muy similares, va a abrir uno de estos. El proyecto en MATLAB, que es el Elastic, aquí no está, no lo tengo aquí, porque... Momento, clases, labs, aquí, MATLAB. O sea, de Elastic 3LN, que es resolver este código, ¿no? Modificándolo para que aquí en la zona de la matriz de rigidez, y lo señalo bien para que quede claro, sobre todo en esta parte, bueno, puede que tengan que hacer alguna cosa adicional, ¿de acuerdo? Pero en principio fundamentalmente es modificar esta parte que estoy subrayando para que en lugar de hacer la integral de la matriz de rigidez con funciones en coordenadas de área, lo haga con funciones de forma en coordenadas locales, ¿cierto? Tenemos claro que las coordenadas de área son estas que estábamos justamente viendo acá, ¿no? Aquí en la presentación de interpolación y también en el documento que les paso allí de apoyo en PDF para ese proyecto, pues explica cómo se hace la integración en coordenadas de área con esto que tengo acá, ¿vale?
esta es la integración para elementos lineales, cuadráticos, cúbicos con funciones L1, L2, L3. Ahora mismo se está haciendo así en el código, que las vemos acá definidas, y en el fichero de apoyo se indica pues que como son derivadas de esas coordenadas, pues me quedan las B y las C únicamente. Ese M área es el determinante de la matriz de coordenadas nodales, que es el área de un triángulo, si pongo 3 puntos con ese formato, y luego pues construyo la B con esos términos, y sería la B del triángulo lineal con este tipo particular de resolución. ¿Qué necesitan hacer? Cambiar ese triángulo que está en coordenadas de área, hacerlo en coordenadas normalizadas, coordenadas locales sieta, es decir, hacer este de acá. Este primero, entonces tienen que programar estas tres funciones, pues estas son funciones lineales. 1 menos zeta, eta, listo. Tres funciones de forma. Esas funciones de forma tienen que evaluarlas en puntos de integración, hacer la transformación y tal. Eso es lo que se va a poner acá, ¿cierto? Les había comentado pues que era crear una función, bueno, aquí medio lo esbozo, ¿no? Pero toca revisarlo bien. Hacer una función shape 2D que como argumentos pues les diga que ustedes van a usar triángulos o ponerle número de lados o un tipo de elemento, triángulos. Si va a ser polinómico lineal o cuadrático, lo van a dejar solamente en lineal, pero entonces pueden decirle que esa función que recibe como argumento el número de lados, démoslo así, número de lados, que va a ser 3, y polinómico, que va a ser 1, les va a devolver las funciones de forma, ¿vale? Y les va a devolver las derivadas de las funciones de forma, ¿en dónde? ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué le pondrían ustedes? Las coordenadas locales del punto que van a resolver, ¿cierto? Entonces, una función que le entran coordenadas locales de un punto, le digo qué tipo de aproximación estoy utilizando, lineal para triángulos, y él me devuelve evaluadas el vector de n's y el vector de derivadas, ¿vale? Para llegar ahí, ¿qué necesito? Necesito hacer también otra rutina que sea, por ejemplo, puntos de Gauss, que yo le diga qué tipo de elemento tengo, ¿vale? Triangular o cuadrilátero, y qué puntos, y qué cuadratura, sí, qué cuadratura quiero utilizar, ¿vale? Número de puntos de Gauss. ¿Cuántos puntos quiero? ¿Qué me va a devolver esa función? La salida pues va a ser las coordenadas locales, si eta, recuerden que aquí pues pongo xl como si y l como eta, coordenadas locales, y los pesos de los puntos de Gauss. Eso va a ser un vector como el que está allí en la diapositiva, un vector de coordenadas en x, un vector de coordenadas en y, un vector de puntos, de pesos en cada punto, y luego se supone que yo tengo que ensamblar la matriz de rigidez. Entonces aquí tengo un for que voy por cada elemento extraigo los nodos, y luego para construirla acá en ese elemento tengo que hacer un for en puntos de Gauss, ¿cierto? Un for en puntos de Gauss, ahí tendré, esto lo voy a poner arriba antes. Entonces yo le digo, ¿cuántos puntos de Gauss voy a utilizar en ese elemento? Y luego me voy en cada elemento ensamblando la matriz de rigidez. ¿Qué necesito para ensamblar la matriz de rigidez? Necesito las funciones de forma. Necesito hacer la transformación. El jacobiano también, digámoslo así. Entonces miren a ver cómo se calcula el jacobiano con eso que tienen arriba. Ya tienen las n's, ya tienen las coordenadas nodales, ya tienen las derivadas. Ahí ensamblan el jacobiano y luego hacen el cálculo de la B. Eso sería lo que hay que hacer aquí en el código. Serían esas líneas, pienso yo. Puede que se me olvide alguna cosa más, pero ya me irán contando cómo les va con eso. Lo otro
no sé si me hablabas del ejercicio que hay que hacer a mano. Ese ejercicio no hay que hacerlo en MATLAB, eso se hace a mano porque sale a mano fácilmente. Ah, listo. Como, igual que lo hicimos en clase, que es el de esto, por aquí está, ¿no? ¿Dónde estaba? Este de acá, este ejercicio, esto es para hacerlo a mano, esto no hace falta, esto sale en 10 minutos o menos, esto es un ejercicio de cálculo manual de esas fuerzas equivalentes, ¿vale? Con este, ¿cómo van? Habíamos dicho que para cuándo era. No dijimos, solo Vale, bueno, pues entonces programémoslo si quieren para la otra semana o incluso empecémoslo a hacer en este tiempo que quede y yo les voy preguntando, yo les voy respondiendo preguntas si tienen para que pues no quedemos allí con la duda de cómo se hace esto. Entonces, faltan 10 minutos. Tratemos de empezar o terminar este ejercicio, no sé en qué estado lo tienen, sabiendo que es a mano, es como hicimos estos de arriba, ¿vale? Igualito, sí. no hay que meter nada en MATLAB, no hay que coger nada de ningún lado. La clase pasada les había dicho que cogiéramos aquí el sistema de referencia, cogiéramos las funciones directas. Lo podemos hacer con el elemento que hay en las diapositivas, ¿cierto? Pero más fácil es coger esta función y ¿cuál sería la otra? Profe, digamos, nosotras tenemos todavía la duda de lo de las fuerzas, cómo hacer el vector fuerzas con la integral. Vale, Eso es como, ahí fue donde nos quedamos, no tenemos, ya tenemos la matriz de rigidez y casualmente nos da igual que lo que le comentaba la otra vez, que la diagonal dan los mismos valores, que su sí, merced sí, sí. decía que era coincidencia, pero que no siempre se daba. Mm. Pero en este caso nos volvió a dar, Sí, porque el problema es sencillo, digámoslo así. sí, Pues, pero con bueno, estas pues, fuerzas quedamos, bueno, pues entonces, a ver, les puedo dar algunas pautas, ¿vale? Vamos a mirar el ejercicio un poco. Bueno, entonces, primero, tener la construcción de las n, ¿no? Si tenemos el ejercicio, bueno, incluso tratemos de hacerlo entre todos a ver cómo nos va. Si tenemos aquí el sistema de referencia, voy a ponerlo esto en negro. Aquí tengo x, y esto mide 1 por 1, ¿vale? Entonces vamos a numerarlas. 1, 2, 3 y 4 serían los nodos. Las funciones de forma, opa, son 4. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bueno, aquí creo que estamos 4, entonces a cada uno le pediré alguna. La primera, recuerden que va a construir del nodo 1, entonces necesito los monomios, así como lo hicimos, que va a ser muy similar, pero los monomios que me cancelen esta recta y esta recta para la función de acá, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas dos rectas? ¿Quién empieza? ¿Quién las tiene? ¿Tú, María, las tienes? profe, es que yo los tengo numerados distintos. Pero Bueno, pero para este, ¿qué función tienes? No importa, si este es el el, 4, serían el 4. la función de forma del 1, O esta recta, ¿cuál es, mejor dicho? Si mi sistema aquí está en 0. nosotros Ah, sí, bueno. así como dice Ah, lo Valeria. colocaron. Bueno, listo, lo que les decía, pues como yo lo tengo resuelto de la otra forma para no cambiarlo, planteémoslo así, a ver si nos da lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo aquí estoy en 0, 0, ¿qué recta es esta? Vale, sí. Listo, gracias, Alejandro. ¿Qué recta sería esta de acá? Sí, No, eta. no, tampoco. No, porque esto es 1. Recuerden que el sistema de coordenadas está aquí en 0, ¿vale? Ah, ya, sí. Entonces eso sería, Esa sería desplazada, ¿no? sí, Uno más sí, 1 menos, va a ponerlo en x, y. 1 menos, menos x o menos, menos y. menos x. Menos uno. Menos
menos sí, ¿cierto? 1 menos sí. Vale, la recta de donde estoy en I. Luego la de abajo, que sería esta otra. A ver si me deja borrar esto, sí. Luego esta otra, ay, no, se me fue todo. Esta la borro. Y luego esta otra de acá sería 1 menos X, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O estamos ahí perdidos? ¿Sí entienden esas dos funciones lineales? De esas dos rectas. 1 menos X y 1 menos Y. Sí. O sea, se supone 1 menos Y igual a 0. O sea, es como si escribiera, esto es X igual a 1, ¿vale? Entonces, 1, entonces 0 es igual a 1 menos X, y eso esa es la recta que pongo acá. Esta es Y igual a 1, ¿vale? Constante, entonces me queda 1 menos Y igual a 0. Listo, esa está bien. Luego hagamos las del nodo 2. Las del nodo 2, ¿cómo quedarían? Estamos aquí, ¿listo? Entonces, para el nodo 2 necesito dos rectas también. ¿Cuáles serían las dos rectas? Pues sería 1 menos esta Y y esta, ¿cierto? 1 menos Y. y 1 más X. No, ¿cuál sería esta recta? X igual a... X igual a 0, ¿cierto? X igual a 0, listo. Seguimos con el siguiente. Bueno, aquí estamos repasando. María y Alejandra lo habían hecho con las coordenadas que ya habíamos presentado formalmente, porque este elemento le hemos dado muchas vueltas. También funciona, pero vamos a repasar el que habíamos visto en clase. Este aquí. Seguimos para el 3. Para el 3 necesitamos, si estamos en este nodo, necesitamos esta recta y esta recta. Entonces, ¿cómo quedarían para el 3? Y y X. X e Y. Listo. Y borramos estas dos. Vamos aquí, vamos aquí. Y me quedaría 4. Para el 4 necesitaría, bueno, esta recta y esta recta, ¿cierto? Sí, para el 4. Entonces, ¿qué rectas serían esas? X y 1 menos Y. Bueno, ¿esta recta cuál es? Esta de acá. No. Esa sería X. No, No. Y igual a 0. Y igual a 0. O sea, Y, ¿cierto? Y esta otra es 1 menos X igual, bueno, perdón, X igual a 1. Bueno, la misma que teníamos antes, X igual a 1, esta. Entonces me quedaría 1 menos X igual a 0. ¿Listo? Bueno, miremos eso un momento. Me preguntan qué no tienen claro, chicos. Listo, entonces vamos a hacer, aquí habíamos preguntado, las fuerzas volumétricas y fuerzas por una carga de tracción que tenemos acá en este lado, de T3 a T2 linealmente. Esos son valores constantes, pero la función varía linealmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer una y ustedes ya luego me muestran cómo hicieron la otra, si es que no la tienen terminada. Entonces, la de tracciones. La de tracciones es integrar condición de Neumann en el lado 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso es las fuerzas en ese contorno de la integral de las funciones de forma por las tracciones aplicadas en el contorno gamma que va desde 2 hasta 3, en este contorno de acá. ¿Vale? Las funciones de forma ya las tengo, y aquí hay un detalle, y debemos, pues, no sé, visualizar que en ese contorno solo están N2 y N3, ahí N4
y N1 pues no pintan nada, ¿cierto? Pero hagamos la operación. ¿Cómo es el tamaño de la N transpuesta? La N para ese elemento. N1, 0, N2, 0, N3, 0, N4, 0, ¿cierto? Y este 0, N1, 0, N2, 0, N3, 0, N4. Esto es de 2 filas, 8 columnas. Perdón, sí, 8 columnas. Esto es de 2 por 8, o sea que esto quedaría... ¿Y este de cuánto es? De 2 por 1, ¿cierto? La T va a ser... ¿De qué forma es la T entonces? Que es lo primero. En coordenada X, en coordenada Y tengo 0. ¿Cuánto vale la X? Primera pregunta. 1. No. Varía linealmente desde T2 hasta T3. Desde 0 hasta 1. Esa función es lineal y depende de qué, de Y, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a colocar esa y luego, bueno, vamos a ver cómo terminamos. Pero la idea es que es una función lineal, ¿cierto? Entonces, cuando I vale 0, o sea, en este punto, ¿cuánto vale la función de carga? Cuando I vale 0. T2. T2, ¿cierto? Esto es la ecuación de una recta más una recta, una función lineal, ¿cierto? Es A, ¿cómo escriben ustedes las rectas? AX más B, por ejemplo. Para aquí en vez de X ponemos la Y, ya tenemos el término constante que es T2 cuando I vale 0 y cuando I vale 1, ¿cuánto vale la carga? Cuando estamos aquí en este punto, vale 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el término constante? Vale, esto aquí me quedó muy pegado. Espérate, lo voy a quitar aquí. Entonces, cuando I vale 1, cuando esto vale 1, vale, esto me tiene que valer 3, T3. Y para que eso me valga T3, pues lo tengo que restar el T2. Esa es la ecuación de la función lineal de carga, ¿cierto? Y este es el vector de cargas que voy a meter acá. Este es el vector de n's que voy a meter acá. ¿Listo? Eso lo voy a integrar de 0 a 1 en el contorno 3, de 2 a 3. Entonces, miren, estas las cancela, estas no hace falta, pues las notamos si quieren, pero recuerden que no van a ir, estas tampoco van a ir, estas son funciones 2 y 3, o sea que necesitaré integrar estas dos, integrar N2 y N3 con respecto a I. Y en esos contornos, ¿cuánto vale la X? X es constante y vale 1, ¿cierto? X es constante y vale 1 en este contorno. Entonces, al final voy a integrar 1 menos I y voy a integrar I de 0 a 1, donde, bueno, esto lo colocamos aquí en las filas que toquen, ¿de acuerdo, chicas y muchachos? Pero aquí meto esto para acá, las filas que corresponda, sabiendo que X es constante, o sea que esto me queda 1 menos I y me queda I, integro multiplicando por esto y ahí tengo el valor de la fuerza equivalente, ¿vale? Yo veo esto, el cursor. ¿No ves que...? Mi compañero lo vieron cuando estaba señalando cuál contorno. Ah, No. o sea, esta T la meto acá, ¿vale? Sí. Y esta N la meto acá, sabiendo que las N son estas de acá, ¿cierto? Sí, pero... Y que tengamos presente que solamente vamos a integrar este contorno. ¿Vale? Entonces, en ese contorno la X es constante y vale 1. O sea que, digamos que esto se me va, me queda 1 solamente, entonces me queda integrar funciones de 1 menos I que multiplican esto y que integro de 0 a 1. De 0 a 1, exacto. Y esa integral la puedo dejar planteada, es dejarla planteada,
Y bueno, esa sí la pueden hacer en MATLAB, o la pueden hacer en calculadora, o la pueden hacer a mano, que eso da igual, pero esa sí es una integral que se puede evaluar, y me queda en función de T3 y T2, ¿vale? Al final, ¿qué me va a quedar? Un vector de fuerzas equivalentes donde la posición 3 y 5, ¿vale? O sea, esta de acá y esta son diferentes de 0, y las calculo integrando eso que les acabo de comentar, ¿vale? Con eso revísenlo, si no, lo terminamos de hacer si quieren la otra semana aquí. ¿Listo? Listo, profe. Nosotros en el caso de que lo tenemos en el centro sería desde... No, igual Sí, sería sí, en es similar. Sí, es ajustar las coordenadas. Sí. Es ajustar las coordenadas, pero pues por eso les decía que lo hiciéramos así, para que no tuvieran que tener allí coordenadas diferentes, porque pues ahí hay que ajustar más los tamaños y las coordenadas, y así sale de una vez también. Sí. Listo. Y la idea es que yo ya sé cuánto valen, porque yo puedo hacer las fuerzas equivalentes. Las reacciones en esta viga yo las puedo hacer, y ya sé si me dieron bien o me dieron mal. ¿Vale? Sí, así fue que la habíamos hecho. Listo. Bueno, chicas, pues nada. Muchachos, ¿alguna pregunta? Listo, entonces, la otra semana avanzamos, recuerdo que terminaremos el tema, y entonces usaremos también este tiempo para resolver estos ejercicios pendientes, que trabajen el código de MATLAB y terminar las prácticas. Bueno, buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, profe, muy amable. Compañeros.